Humanidades. Filosofía. Diferencias entre mito, filosofía y ciencia, características de la filosofía, ramas de la filosofía, métodos de la filosofía. La filosofía surge del asombro ante la vida, el mundo y la existencia. Es la primera explicación racional de la realidad, más allá del mito. El ser humano, a diferencia del resto de los animales, solo tiene a la razón como herramienta de supervivencia. Tratar de entender su entorno, para lograr mantener la vida, lo llevó a preguntar y responder sobre todo lo que existe. Sus primeras respuestas fueron evolucionando, hasta llegar a la necesidad de ir más allá de las creencias indemostrables sobre el origen del universo. Los primeros filósofos griegos buscaron explicaciones lógicas y racionales sobre el qué, el cómo y el porqué de todo lo que existe. No hay tema que la filosofía no pueda abarcar. Sin embargo, no hay una sola respuesta a las preguntas fundamentales. Cada filósofo tiene su postura, que puede o no coincidir con la del resto. De lo cual se sigue, que la filosofía es inagotable. Mientras no haya una respuesta absoluta sobre el qué y el porqué del todo, la filosofía, que implica búsqueda interminable del conocimiento, seguirá siendo fuente inagotable de reflexión y acción. Ética. Diferencia entre ética y moral, principales conceptos de la ética, virtudes, teorías éticas, la satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres vivos, el ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales. Si bien todas las ramas de la filosofía tratan de responder a los fenómenos que acontecen en nuestra vida, la ética es la rama de la filosofía que se considera práctica. Sin embargo, cabe señalar que cuenta con una larga tradición de discusiones teóricas cuyo propósito es otorgarnos herramientas para ser capaces de tomar la mejor de las decisiones posibles frente a los hechos que ocurren en nuestro día a día. Podemos encontrar preguntas teóricas que van desde aquellas que investigan qué es el bien, hasta preguntas muy prácticas como la que cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Una de las principales labores en la ética, y por la cual es considerada una disciplina práctica, es que agrupa las inquietudes y preocupaciones sobre la existencia. Ya sean de carácter social o de carácter personal. Es importante señalar que el ejercicio de la ética no es una labor solipsista, no es algo que se agote en la propia mente, debemos tener en cuenta la forma en que nos relacionamos con aquellos que nos rodean, es importante entender que los actos que realizamos no solo nos afectan a nosotros o al sujeto que realiza una acción en específico, sino también a otros. Filosofía política. El interés del individuo frente al interés de la colectividad en la toma de decisiones políticas, los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad, el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. La filosofía política se encarga de reflexionar sobre las bases de las relaciones que existen entre los individuos dentro de una sociedad. Cuestiona y analiza, filosóficamente, la legitimación de las formas de gobierno y organización que los individuos practican al integrarse en comunidades o sociedades. Se vincula a temáticas como el Estado, el ejercicio del poder, la libertad y sus alcances, la justicia y su aplicación, el derecho y su ejecución, y la actuación de las leyes, entre otros. Lógica. Estructura de las argumentaciones y sus diferentes tipos, conectivos de la lógica proposicional y su tabla de verdad, reglas de inferencia, método de deducción natural, comprobación de validez e invalidez en la lógica proposicional, tipos de falacias. La lógica es tanto una disciplina de la filosofía como una ciencia formal que estudia la coherencia y estructura del pensamiento humano, es decir, las relaciones formales del lenguaje natural al margen de su contenido material. Por lo tanto, la lógica estudia los razonamientos, sus propiedades y o elementos. Por ejemplo, propiedades como la validez de un argumento, o las partes que lo integran, como las premisas y las conclusiones. Además, esta disciplina identifica los vicios y faltas discursivas, como es el caso de las falacias. En suma, la lógica como ciencia formal es fundamental para la comunicación humana porque nos permite estudiar las condiciones del lenguaje que permiten pensar y hablar con orden, claridad y coherencia. Problemas filosóficos. Sentido de la vida humana, inclusión y responsabilidad social en el desarrollo científico y tecnológico, el ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones interpersonales, el ser humano en la sociedad, el respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural. El currículum final de filosofía presenta la realidad actual del pensamiento en el mundo y México, se explican los problemas del hombre contemporáneo, que aspira a la propia identidad humana en un contexto local y global.
Esta búsqueda está inmersa en la confrontación del sentido de la vida frente a la ciencia y la tecnología, proponiendo soluciones teóricas y prácticas, respecto de la responsabilidad particular y social en el proceso histórico y cultural. Filosofar es una habilidad de la búsqueda de la verdad del hombre contemporáneo, su ejercicio permite integrar categorías específicas, para la toma de decisiones respecto de la dignidad humana en su cultura, por tanto, el pensamiento crítico, la disposición al diálogo y la capacidad de profundizar en lo que otros han dicho, permite tomar postura, para emitir su propia opinión explicando la realidad de un modo racional y veraz, permitiendo la transformación de la realidad.